Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en el set de Hablando de Dinero. Durante esta semana vamos a conversar sobre cómo se confecciona un presupuesto, cómo se van completando estos cuadros y cómo se controlan, desde luego, pero también cómo se leen estos indicadores, porque básicamente en el presupuesto lo más importante es realizarlo bien y controlarlo. De lo contrario no sirve. Pero ese control es solamente cumplir o no cumplir. No, hay muchos números que podemos observar y poder comprender cómo funcionan. Es clave para que realmente tu presupuesto sea una herramienta útil y que te permita mejorar tu calidad de vida. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gloria. Bueno, como ya mencionaste, aprenderemos la importancia de hacer un presupuesto financiero familiar y también un presupuesto financiero personal con la ayuda de un especialista aquí en Hablando de Dinero. Así es. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Gloria. Estamos aquí en Hablando de Dinero con Carlos Castro y yo quería utilizar un poco esa experiencia grande que estás teniendo en el trabajo que haces en Superarte, trabajando con personas en la confección del presupuesto. Porque a veces desde aquí es difícil decirle a la gente, bueno, y ya está, parece así mágico, ¿verdad? Ya está el presupuesto. Pero ese proceso no es tan sencillo. Y entonces, bueno, vení un poco, Carlos, contame cómo se hace. Pero no cómo se llena el presupuesto, sino cómo se trabaja con una persona como para que el presupuesto sea una herramienta realmente útil. ¿Te parece? Así mismo. O sea, un poco es la propuesta. Con mucho y arrancamos. gusto. Arrancamos, sí. Bueno, Totalmente. lo primero es comprender de que esta es una herramienta financiera. Les decía hace un par de semanas a la gente, las herramientas financieras son muchas, ¿verdad? Tenemos los créditos, tenemos la tarjeta de débito, tenemos hoy por internet y las aplicaciones. O sea, hay muchas herramientas financieras, pero una de ellas, para mí, la principal, es trabajar con el presupuesto personal y desde luego familiar. Entonces, para dejarte un poco en uso de la palabra, a mí me gustaría que me expliques en primer lugar el motivo por el cual se debería de hacer un presupuesto familiar, siendo que mucha gente me dice, pero si yo soy el que gana la plata, ¿por qué voy a tener que hacer con mi familia? Así mismo, Gloria. Antes que nada, especificar un poquito o hacer énfasis en la importancia del presupuesto como la forma de planificar nuestras finanzas. Es el presupuesto la herramienta que nos permite, y como su nombre lo dice, presuponer lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, es muy importante, y en el caso de las familias, trabajarlo en familia. ¿Por qué? Porque es importante hablarlo con todos los miembros de la familia, que cada uno vaya conociendo cuál es la situación en la que estamos a nivel financiero, cada uno aporte ideas, opiniones, tal vez creatividad a la hora de ajustar los gastos, de generar más ingresos. ¿Cómo llegar a las metas también, verdad? Así mismo. Bueno, el problema es de que uno o dos ganan la plata, pero son muchos los que usan. Y mágicamente las necesidades siempre están multiplicándose. Y ese es el motivo probablemente por el cual nunca nos alcance, porque a veces me dicen, si yo ganara un poco más, no, a medida que más ganamos, encontramos genialmente, para eso sí somos creativos, en qué vamos a gastar también eso. Entonces, previamente, antes de que suceda, ponernos a planificar en esta herramienta del presupuesto, tengo que proyectar. Y proyectamos 4 áreas, ¿verdad? Así mismo, Gloria. Proyectamos nuestros ingresos, lo que ganamos, de dónde viene la plata. Proyectamos el ahorro, que es muy importante, es la parte que vamos a destinarla a imprevistos, vamos a destinarla a un objetivo concreto, vamos a destinarla a nuestro futuro. Y proyectamos los gastos, en qué gastamos eso que ganamos. Y así también, una vez que hemos establecido como el hábito del ahorro, proyectamos la inversión. Cómo trabajar ese dinero que estamos desarrollando, acumulando a través del ahorro. Excelente. Bueno, entonces viene la gente y te dice, Carlos, yo quiero hacer mi presupuesto. Yo sé la metodología de Superarte, el acompañamiento dual, el saber desde dónde se generan las decisiones, pero entiendo que vos trabajás principalmente con el área financiera. Así mismo. Las personas en general tienen todas sus facturas así ordenaditas por fecha, o te dice, no tengo idea de dónde metí eso, qué es un extracto, de dónde querés que quite, cuál es la realidad
promedio de la gente. Y la realidad promedio, en base a nuestra experiencia, es que el orden es un hábito que nos falta incorporar. Nos falta O sea, incorporar. no es un hábito. Asimismo, generalmente, como suelen decir las personas, y más o menos pienso que está por ahí, y nos falta mucho el hábito de ordenarnos y de tener O sea que establecido. es fundamental para todo. unas finanzas saludables partir por una información fidedigna y para eso se necesita el respaldo lo más cercano posible a la realidad de lo que está pasando. Así mismo, de la documentación, porque como vos bien lo dijiste, es la información que nos va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, en base a esa información podemos proyectar cuánto se va a ganar y luego clasificamos también los gastos, ¿verdad? Y el ahorro, ¿cómo? Así directamente, ok, mínimo 10%, o lo forman en base a metas. Las personas saben cuáles son sus metas, saben cuáles son sus prioridades, generalmente ya tienen eso definido o hay que ayudarles un poco a poder visualizar mejor. La herramienta del presupuesto nos sirve mucho para que la gente tome conciencia, en primer lugar, de cómo estamos. A partir de ahí la persona visualiza en qué lugar está y a partir de ahí en dónde quiere o a dónde quiere llegar. Las metas a corto, mediano y plazo que generalmente no están trazadas. Entonces es ahí donde le ayudamos a establecer estas metas y donde el ahorro tiene una fundamental importancia. Excelente. Realmente el trabajo que hacen en Superarte, que conozco muy de cerca y ya va a cientos de usuarios, nos muestran que también esos hábitos que tanto faltan, como decías, sí se pueden desarrollar. Quizás un poco de ayuda al principio, pero luego, una vez que se desarrollan y se implementen, necesitan también ser acompañados con un control, ¿verdad? Totalmente, Gloria. Con nuestra experiencia hemos probado, hemos visto con casos reales de que sí se puede, como vos lo dijiste, con un poco de perseverancia, de voluntad, de acompañamiento y por sobre todo, como vos bien lo dijiste, también el control sobre lo que vamos realizando. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Y bueno, un tema realmente interesante, Hugo, y por sobre todo crear conciencia también en la familia de lo que hace falta para tener un presupuesto ordenado. Así es, Gloria, y por eso es importante hablar de dinero, así aprendemos a manejarlo mejor. Recuerden que estamos en las principales redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, @hablando de dinero.